de ninguna determinación topológica, sino que todo se convertiría en una fantasmagoría donde todo es posible a la vez. Y no existiría la posibilidad de aprender de las negaciones, cosa que también hemos visto nosotros, ¿verdad? Porque si no es así, tendrá que ser de otra manera, ya que si no es este, tendrá que ser su contrario. No habría estructura entonces de contraposición, de respectividad, de relatividad, no habría estructura, punto, no habría topología. Bueno, pues de la misma manera que sin muerte, sin la ausencia, la desaparición de la insistencia monológica que ocuparía todo lugar, ¿qué? No habría inteligibilidad posible, tampoco la habría sin que a la vez ya hubiera la comprensión sincrónica simultánea, que es la que nota, la que no olvida los pasados, la que sí anticipa los futuros, la que nota que esto no puede ser lo mismo que su contrario a la vez, porque el a la vez es lo que pone como ley. Y esto, ese a la vez sincrónico, de nuevo, involucra a la vida y dice la vida dos veces. De tal manera que si llamamos nacer y por lo tanto empezar a vivir, a hacerse presente, y llamamos morir a volver a la deslimitación indeterminada de la posibilidad, sin embargo podemos decir esto y podemos percibir ese orden y su justicia gracias, si queréis decirlo así, a una condición siempre presente de una vida que en este caso no muere, que no está en el mismo orden de contrariedad, es decir, que no tiene por contrario a la muerte. En ese sentido digo que se dice vida dos veces, porque hay una vida que se contrapone a la muerte y hay una vida que percibe esa contraposición. De tal manera que si el pensamiento trágico consistía en la asunción de la muerte, el pensamiento trágico de la filosofía, Nietzsche le llamará la filosofía en la época trágica de los griegos, que bien dicho está, ¿verdad? La filosofía entonces dirá, no solo admitimos la muerte de un modo resignado, porque preferimos esto a la mitología fabulatoria, etcétera, ni a las salvaciones de las voluntades prepotentes, no, sino que la filosofía entonces lo que hace es afirmar, volver a afirmar la muerte que tiene relación con la vida como contrariedad, desde una vida que ya no tiene, que ya no es la vida que se muere. Tampoco es una vida eterna en otro lugar, sino que es la que puede comprender que el orden de la sincronía no es posible en Cronos, pero parte del orden de la sincronía. No es posible en el orden de Cronos a favor de la justicia, de la aparición necesaria, de las posibilidades, las pluralidades, las novedades. ¿Se entiende entonces esta otra dimensión? Habíamos ya aprendido a entender la indispensabilidad de la muerte para la justicia, para el pensamiento, para la inteligibilidad. Bueno, pero esa muerte no puede ser ni siquiera, lo digo adrede, percibida por ningún sistema de vida, si no fuera porque el propio sistema de vida es vida, también es vida sincrónica, no relativa a la muerte. No relativa a la muerte. Esa reflexividad de la vida es la involucración de la conciencia en todos los fenómenos que llamamos fenómenos psíquicos, en todos los seres animados, ¿verdad? En todos los que oyen, huelen, tocan, ven. ¿Sí? ¿No hay involucración de la conciencia? ¿No hay otra vez muerte? Cuando no hay involucración de la conciencia, no hay otra vez muerte. Que esa vida no tiene a su vez por el opuesto de... Cuando no hay involucración de la conciencia es una pregunta que no podemos suponer, porque no es así. No es verdad que no haya involucración de la conciencia. Es decir, hay seres vivos constantemente en la fisis a nuestro alrededor. Y si sí que he hablado de eso en alguna ocasión. Dice, para hacer una pregunta como esa, usted
tendría que irse del cuadro que traza su pregunta y quedarse a la vez. Y no es posible, ya que quien hace esa pregunta es un ser vivo. ¿Os dais cuenta? Es decir, ¿cómo sería el universo sin subjetualidad? No podemos saberlo, porque el que hace la pregunta introduce ya una subjetualidad. Como en el caso de Heisenberg, no podemos hacer como si nuestra determinación no estuviera en la proyección de cualquier hipótesis o de cualquier experimento, y como si esto no modificara. Es decir, que lo que no sé si estoy siendo capaz de transmitiros es que de todos modos necesitábamos omitir el ¿para quién son presentes? O el me molesta esa pregunta porque da la impresión todo el tiempo de que podríamos correr el riesgo antropocéntrico de creer entonces que es para la conciencia de un hombre. No. Pero sí es cierto que sin la propia sincronía simultánea, que es la reflexividad de la vida, afirmando la afirmación y la negación, afirmando el enlace de la afirmación y la negación. ¿Os dais cuenta de eso? Es decir, sí, hay muerte, negación, y hay vida, afirmación. Vamos a simplificarlo al máximo. El pensamiento trágico o el pensamiento filosófico, ya en su primer documento, Anaximandro se ha dicho que es incluso una teodicea racional, es una explicación de por qué hay muerte, una justificación alegre, afirmativa, de que haya muerte, el nacimiento de la filosofía, ¿verdad? Se está diciendo entonces, sí hay enlace entre la vida y la muerte. Sí hay enlace entre el sí y el no, pero el sí se dice dos veces. El sí se dice dos veces. La condición de posibilidad de que haya la relación destitutiva de la muerte y la vida, de la ausencia y la presencia, es la vida y no la muerte. ¿Os dais cuenta? Es distinto. Aquí hay ya una subordinación, se puede explicar desde 90.000 puntos de vista. No podemos tener percepción siquiera, y cuanto más felices o más inocentes en el sentido mejor, y más complejo, no en el más elemental seáis, más os costará entender la muerte y menos la vida, ¿verdad? No podemos tener ni siquiera comprensión de la fractura de la disyunción que supone el que no puede estar aquí y allí a la vez, si no fuera porque sí tenemos percepción de la simultaneidad, ya que la tiene el lenguaje, lo estamos diciendo y lo estamos pensando, aunque no se haya dado nunca, porque no puede darse. En ese sentido es de nuevo, ¿verdad? Me vais a permitir que salto todos los que estamos siguiendo estas sesiones, porque en Heráclito Heráclito prosigue a Mileto junto con el pensamiento oracular délfico contra el pitagorismo, que olvidará que el número sea vida. Si queréis decirlo así, se entiende ya perfectamente, igual que lo hemos olvidado nosotros en la matemática moderna. Luego no es tan difícil, ¿verdad?, de comprender ese olvido. Heráclito lo explicará de una manera que me dejáis que dé el salto, que hace entender a Anaximandro y a Anaxímenes y a Tales perfectamente, ¿verdad? Todo movimiento es un movimiento que es el paso de un contrario a otro. Por ejemplo, del frío al calor, de la guerra a la paz. Llamamos movimiento del aquí al allí, del bajito al alto. Llamamos movimiento al paso de un contrario a otro. Ahora bien, ¿cuál es la condición de posibilidad del movimiento? Esta pregunta es una pregunta radicalmente crítica contra el pitagorismo, porque es la pregunta de cuál es la condición de posibilidad del número. No basta decir el argés número, no basta, porque entonces